Nos habla este inicio de que pues existen fuerzas sobre los apoyos de una máquina, de un rotor, una máquina rotacional. Un detalle importante es que aumentan esas fuerzas sobre los apoyos con el cuadrado de la velocidad angular y directamente proporcionales a las fuerzas de inercia. Habrá ruidos, desgastes y mal funcionamiento. Indeseables, digamos, son efectos indeseables de la vibración, independientemente de los posibles daños a los operadores, que también y sobre todo deberían de considerarse. Nos hablan de eh, tolerancias para rotores rígidos y tolerancias para rotores flexibles. Lean ahora esto, por favor. Una restricción importante considerada en normas oficiales es que para turbinas de vapor específicamente y compresores del tipo centrífugos, eh, hay compresores de pistones, no son centrífugos, son los otros rotacionales y con esa acción comprimen el aire. La fuerza de desbalance máximo que se permite en los cojinetes de apoyo, y esto a la velocidad máxima de operación continua, no continúa, la velocidad máxima de operación continua
no debe de pasar del 10% de la carga estática del cojinete. ¿Cuál es la carga estática del cojinete? Bueno, la que tiene soportando pues a ese rotor, a esa máquina rotacional en reposo. Se puede calcular o se puede medir. Es la referencia. Si es de 100 unidades, esa carga estática en el cojinete, pues la fuerza causada por el desbalance no debe de pasar del 10% de eso, no debe pasar de 10 unidades. Puede ser 10, 9, 8, 10 o menos. 10% es el máximo permisible, es lo que te está indicando ahí. Esta expresión sirve de referencia. Analícenla.
Adentrándonos un poco en esta expresión, observamos que el producto ME, eso significa M asterisco E, es producto, masa por excentricidad. Ese producto se denomina desbalance residual máximo en este caso. Puede medirse en gramos centímetros o en onzas pulgada. Gramos para masa, centímetros para distancia. Se ha preferido sobre kilogramos por las magnitudes que se manejan de estos parámetros, más que nada por eso, para no tener números tan pequeños, ¿no? Si son 10 gramos y lo expresas en kilogramos, pues ya es un 0.010. Entonces, para no tener cantidades demasiado pequeñas, se prefiere la unidad gramos o también en onzas pulgadas. Si F va a ser el 10% del rotor, en cada cojinete hay que restringirlo y su valor en kilogramos fuerza. Fíjate este detalle, ya no nos lo habíamos encontrado en el curso. Es raro realmente, pero por el diseño de las normas y los tiempos, porque así se prefirió, se está usando en kilogramos fuerza. Se refiere a peso, se refiere a fuerza, y estás usando kilogramos, que estamos acostumbrados a relacionar con una unidad de masa, porque nuestro país está dentro del sistema internacional de unidades. Ahí no usa los kilogramos para fuerzas, usa los kilogramos para masa y los newtons para fuerza. Pero pues seremos congruentes, no nos queda otro remedio. Si están hablando las normas, pues que aquí se considere en kilogramos fuerza o en libras en el sistema inglés, ahí no hay problema. La unidad de fuerza en el sistema inglés es la libra. N mayúscula va a ser la velocidad de operación en RPM es dividido entre 1000, es decir, en miles de revoluciones por minuto. Si hablamos de 3500 revoluciones por minuto, debes de sustituirlo aquí como 3.5, es decir, en miles de revoluciones por minuto, 3.5 al cuadrado. K es una constante que en este sistema de gramos, centímetros, kilogramos, debes de usar como 0.011 y en el otro sistema como 1.77. Un pequeño ejemplo para entender más de esta expresión. Vamos a calcular la fuerza. Por favor, despéjenla. Despéjenla de aquí, de esta expresión. Ahora. Ya que tienen el despeje, vamos a analizar algunos datos. Supongamos que el desbalance es de 15 gramos centímetros. Vamos a preferir este sistema. Sustituyan, por favor, para el desbalance 15 gramos centímetros. Y que está girando a 1200 revoluciones por minuto. 1200 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Calcúlenlo, por favor. Ya está muy baja la batería, le voy a conectar. Ya está. Repito, el desbalance es de 15 gramos centímetros.
está girando a 1200 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Me dio 1.1458 por 10 a la menos 7. Mal. Otra vez, inténtalo. Ah, sí, me dio 0.1146. Ese es dato correcto, ese es resultado correcto. Repítelo, por favor. 0.114583. Muy bien. Registrémoslo como 0.1146 kilogramos fuerza, atendiendo a que esas son las unidades aquí especificadas en la norma. Entonces son 0.1146 kilogramos fuerza. Tomen ahora en cuenta la equivalencia de una libra. Yo la tengo en mente como 454 gramos fuerza. Entonces, en kilogramos, una libra fuerza equivale a 0.454. Es fácil de memorizar. Tomen en cuenta ese dato. Una libra es igual a 0.454 kilogramos fuerza. Transformen con esa equivalencia el dato que nos dice su compañero y que es correcto, 0.1146 kilogramos fuerza, transfórmenlo a libras. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto resulta? ¿Están dormidos? ¿Están durmiendo? Ya es muy tarde, son las 11:30. Solo les estoy preguntando que 0.1146 kilogramos fuerza, ¿a cuánto equivale en libras? ¿Eso es todo? 0.252 libras. Muy bien. 0.2524 libras. Solo tengo un alumno, creo, en esta sesión. Intenten participar, por favor. Solo así se aprende, ¿eh? Solo así, haciendo las cosas. Viendo cómo se hacen, no se aprende. Se tiene una sola idea, se tiene una idea, sí. Se aprende haciendo. Bien, tomamos la respuesta de su compañero, es la correcta, 0.1146 kilogramos fuerza, que es lo que resultó cuando consideramos que el desbalance es de 15 gramos centímetros y que está girando a 1200 RPM. Equivale en libras a 0.2524 libras, o sea, en libras. Ahora usemos la fórmula, pero en el otro sistema. Yo tengo en mente que una onza equivale a 28 gramos aproximadamente. Busquen, por favor, ahorita la equivalencia de una onza. Búscala en internet o en formulario, donde quieras. ¿A cuánto equivale exactamente en gramos una onza? Les repito, yo recuerdo
que el número bastante aproximado es 28. Una onza equivale a 28 gramos, pero no son exactos. 20.3495.2. A ver, eso ya me gustó. 28.34, ¿qué más? 95.2. Ok. Vamos a tomar nada más 4 decimales. A ver, quedaría 28.3495. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a considerarlo así para estar más apegados al resultado. Mi recuerdo de 28 pues no está mal, pero pues, le faltaban las cifras decimales y eso es importante. Entonces, miren, para empezar, los 15 gramos centímetros, anótenlo, 15 gramos centímetros que nos sirvió de referencia. Vamos a convertirlo a onzas pulgada, lo que dice aquí. Usas el dato en gramos centímetros o lo puedes usar en onzas pulgada. Transformen, por favor, 15 gramos centímetro a onzas pulgada. Ahora. Da 0.2083, ¿no? Correcto. 0.2083 onzas pulgada. Muy bien. Entonces vamos a usar la expresión en el sistema inglés y consideramos que el desbalance, el producto ME, es de 0.2083 onzas pulgada. Vamos a calcular la fuerza F en libras con los mismos datos, 1200 RPM. Adelante. ¿Cuánto resulta? Aplicando la fórmula, ¿cuánto resulta? 0.2560 libras. Sí, 0.2560. Efectivamente, hay que colocar el 0.2083, que es la equivalencia de 15 gramos, pero en onzas pulgadas. En el despeje de F, esto vale 0.2083. Pero luego hay que multiplicar por el valor 1.77, que es el valor de la K recomendado para este sistema, y dividir entre 1.2 al cuadrado, ya que no le cambiamos las RPM. ¿Sí? Eso resulta 0.256 libras. Y la equivalencia que habíamos visto hace rato es 0.252. O sea, es prácticamente el mismo valor. Estamos viendo una diferencia de 4 milésimas. Nada más. Entonces, vean el uso de esta expresión, ya sea en un sistema o en el otro. Nos da resultados equivalentes. Entonces, ya tenemos la seguridad de que podemos utilizarla en cualquiera de los dos. Lean ahí, por favor.
Bueno, tomamos nota. También puede usarse en el sistema, pues, métrico, porque también el peso está en kilogramos fuerza, o en el sistema inglés, gramos centímetros para el primer sistema, al producto ME, que se llama desbalance. E, el parámetro E mayúscula, que se obtiene así, se refiere a la excentricidad del centro de masa del rotor o desbalance estático. Y en el párrafo de abajo nos mencionan que apoyándose en datos estadísticos, el producto EW, o sea, W lo pasas a multiplicar, es constante para rotores del mismo tipo. Cosa curiosa es que aquí dice data empírica. Data empírica, data. Me refiero sobre todo a la palabra data y claro, en consecuencia le pusieron la A por la terminación aquí. Data, así como está escrita, demuestra la influencia que todavía existe en nuestro idioma del latín. Data, ustedes pueden consultarlo en internet. Esta terminación es para indicar el plural en el idioma latín. Y la terminación como datum, momentum. Esa terminación en es para indicar singular en latín. Fíjate, una lengua muerta de hace más de 2000 años. Pero que es el origen del español, del francés, del italiano, del portugués, pues todavía nos muestra aquí su influencia. Este data empírica es para indicar que es un conjunto grande de datos estadísticos, la base para afirmar que esto se cumple. Nada más como dato curioso que apareció aquí. Y la bibliografía para consultar sobre este tema. Estupiñán, para los amantes del Toluca, hubo un jugador, Ítalo Estupiñán, goleador, que llevó a niveles de gloria al Toluca. Ahorita pues lo intentó, no hizo mal papel, estuvo al Cruz Azul casi contra las cuerdas, ganó el Cruz Azul, ya le tocaba. Qué bueno que ganó el Cruz Azul. Pero este no es un jugador de fútbol, es un intelectual. Y en este campo, chileno además. Perfecto. Hermanos chilenos, hermanos latinoamericanos todos. Veamos esto. Aquí hay una liga para consultar. Pertenece a la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y esta otra liga. Vamos a ver esta. Les dejo que consulten ustedes la otra. Instituto Balseiro. Es el título, está dentro de un proyecto integrador de la carrera de Ingeniería Mecánica, específicamente desarrollo de un sistema de balanceo para turbinas de baja potencia. Es el autor. Doctor, ingeniero. Parece chino, ¿no? El nombre. Codirector. Esta es la fecha. Centro Atómico Bariloche. Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina. Así que, pues tiene un gran nivel este trabajo. No es para menospreciar, al contrario, para agradecer.
a mis amores, se los dedicó pues, seguramente a sus hijas, ¿verdad? No creo que sea a sus esposas, ¿no? Seguramente es a su esposa y a sus hijas y a sus hijos. Contenido. Capítulo 1, introducción, reseña histórica, conceptos fundamentales, vamos a llamarle. Definiciones, que es bueno repasar. Balanceo en un plano, ¿a qué se refiere? Luego ya va entrando más en materia del trabajo, adquisición y procesamiento de los datos que les sirven de base. Dispositivo experimental, análisis de errores estadísticos en las mediciones, variando la masa de prueba. O sea, es un trabajo que profundiza en los conceptos que nosotros estamos viendo como inicio, como nuestro inicio en estos temas. Ejecución del balanceo en un plano a alta frecuencia. Ya con los datos obtenidos, básicamente es eso. Se ve que es un trabajo de gran nivel. Vamos a ver algunos datos. A ver, reseña histórica. Léanlo, por favor. Recordemos que es una reseña histórica. Entonces, aquí está mencionando, pues, una forma que tal vez muchos de nosotros hemos visto y hasta obedecido. Si has ido, por ejemplo, a Valle de Bravo y haces un recorrido en lancha, o si has ido al Cañón del Sumidero, se los recomiendo, hacer el recorrido completo. Cualquiera de los dos casos, aquí en Valle o allá en Cañón del Sumidero, si eres pasajero de esa embarcación para conocer los lugares pues tan interesantes, turísticos que hay ahí, te habrás dado cuenta que el guía, el responsable de la embarcación, coloca a las personas de tal forma que pues el prácticamente sea idéntico el peso de un lado que del otro, tomando el eje central de la embarcación como referencia, en la dirección del movimiento, como dice aquí. Coloca a un lado y a otro a las personas de tal forma que quede equilibrado, vamos a llamar. Eso es una forma eh, primitiva, vamos a llamar, de balancear, de balancear. Si todas las personas se ponen del mismo lado, seguramente se va a voltear la embarcación. Por eso es necesario equilibrarla, balancearla en este lenguaje. Lean, por favor.
Este primer párrafo nos hace ver que en realidad los egipcios, griegos y romanos contribuyeron al avance de la tecnología, aunque son muchos años eh, anteriores a esta época que estamos viviendo, pero contribuyeron. Como dice aquí, aunque usted no lo crea, ya tenían dispositivos, ya tenían tecnología para verificar eh, que fuera redondez perfecta. Las ruedas de sus carros, ¿cómo son? No sé, sería cuestión de investigar, pero tenían manera de revisar que el radio exterior, el interior, etcétera, de sus ruedas fueran perfectos o cercanos a la perfección. Así, digamos que estaban balanceando las ruedas. No sé si ustedes han visto la película que pasan sobre todo en épocas de Semana Santa. Se llama Ben-Hur, yo la pronuncio Ben-Hur. Se escribe Ben con B grande y luego la segunda parte es H-U-R, H-U-R. Yo digo Ben-Hur o Ben-Hur, como lo quieran ustedes llamar. Es impresionante el avance que ya tenían los carruajes. Ahí se ve pues que podían ser manejados a altas velocidades. En este caso, las altas velocidades eran pues, las velocidades de los caballos que tiraban de ellos. Pero el giro de las ruedas pues era prácticamente perfecto. Y eran ruedas de acero algunas, ¿no? O con cincho de acero, con aro de acero. También se ve impresionante, por ejemplo, el carruaje del malo, del malvado de esa película. Mesala, un romano pues arrogante y pues muy hábil también en esa competencia. Su carro, decían ahí al principio cuando lo presentan, era un carro griego muy bonito. Si lo han visto pueden comprobar lo que estoy diciendo, pero sumamente agresivo porque en los costados tenía lo necesario para destruir los soportes de las ruedas de los otros carros que estaban compitiendo con él. Destruyendo sus ruedas hacía que se volcaran y pues ya no siguieran en la competencia. Ese es el mensaje. Un carro griego, pero pues agresivo. Y el héroe de la película estaba usando pues un carro normal, conduciendo caballos blancos árabes, fabulosos esos caballos. El romano estaba con ese carro griego, el malvado, pues el romano malvado, y además con caballos negros también bellísimos. El negro para la maldad, el blanco para los buenos. Ahí es el mensaje subliminal. Pero finalmente lo que quiero comentar como eh, digamos, enlace con este párrafo, es que ya tenían forma de balancear, tal vez con las limitaciones que ahora vemos, pues, y antes tal vez no se apreciaban, pero ya tenían forma de balancear esas ruedas y lograban, pues, productos espectaculares. Con mayor razón, cuando ya se vino la revolución industrial. Al aumentar la velocidad y tamaño, pues se hizo más evidente que había fallas en los métodos de balanceo. Y es que no se estaba considerando el efecto de esto, de los momentos de inercia, de los productos de inercia. Así que era necesario recurrir a nuevas tecnologías. Ese es el mensaje.
Vean este último párrafo. Nos hace ver que a medida que aumentas las velocidades de giro, aquí hablan de 900 revoluciones por minuto, 1200, 1800, 3600 revoluciones por minuto. Sí, esto es son motores eléctricos y depende del número de pares, de polos. Si solo es un par de polos, girará a 3600. Se refiere a motores de inducción. Y así sucesivamente. Si son dos pares de polos, etcétera, etcétera. Nos refieren a una figura posterior. Aquí está. Dice, vemos una rueda de fundición con un agujero, o sea, una falla en la fundición. Ausencia de material en el agujero, vemos la figura, causa que el centro de masa se desplace del centro de rotación, que es donde debería de estar, y se va a desplazar. Una polea puede estar perfectamente redondeada sobre el radio exterior y el eje puede estar perfectamente concéntrico al radio mencionado, y todo podrá rotar suavemente a bajas velocidades. Sin embargo, cuando la velocidad de rotación aumenta, aparece vibración y cada vez más notoria si se aumenta la velocidad. Aquí está la causa. La polea con una falla en la fundición. Las fallas en la fundición pues se presentan porque puede haber grumos de arena, digamos, áreas, regiones de arena que son eh, normalmente los materiales para darle forma a las fundiciones, ¿no? Se compactan y se le da la forma. Si hay grumos, si hay partes duras que no se deshacen con las temperaturas necesarias para fundir, presentarán estas fallas. Por supuesto está amplificado, ¿verdad? No es común que sean tan grandes, pero sí existen. Entonces, el mensaje aquí es ese precisamente. Si existe un hueco, aunque el centro geométrico está aquí y aunque esté perfectamente redondeada y deberían de coincidir, pues no. Lo que pasa es que el centro de masa de esa polea está un poco abajo, a una cierta distancia del centro geométrico, por causa de este hueco. Si es hueco, quiere decir que aquí hay menos material en esta dirección, hay menos material en esta zona que en esta. Por lo tanto, el centro de masa se desplaza aquí hacia abajo. Lean aquí, por favor, el último párrafo de esta página. Nos indica cuál es la base del balanceo estático. Hay que tomar en cuenta, pues, y acostumbrarse a esta nomenclatura en esta tecnología. Sí, se está adoptando una palabra, o más bien dos palabras, en inglés.
para indicar un concepto. Masa pesada, masa pesada. Iniciales HS. Cuando digas HS, te refieres a un punto pesado, vamos a llamarlo punto. Un punto pesado, ya que ocupa un volumen reducido, le podemos llamar punto. Un punto pesado dentro de la masa que se está analizando. ¿Por qué? Pues porque no es homogénea, dice distribución inhomogénea. No es homogénea totalmente, ya que, como vimos en la figura anterior, puede haber fallas, fallas en el maquinado, fallas en la fundición, etcétera, etcétera. Puede haber fallas. Entonces, vemos la figura a la que se refiere. Un eje en el cual está montado un disco, puede ser la polea que vimos en la figura anterior, un disco. Si lo colocas de esta manera, sobre cilindros perpendiculares al eje, para disminuir la fricción, para llevarla casi a cero, para que aquí pueda rodar libremente. Entonces, el procedimiento sería, tú no sabes, ahorita no sabes dónde está ubicado el HS, el punto pesado dentro del material que forma este disco. No lo sabes, pero la intención es descubrirlo. Así que colocas el disco en cualquier posición con las manos, ¿sí? Lo colocas. Aunque no lo sepas, estás colocando el punto pesado que estoy señalando ahorita, lo estás colocando, por ejemplo, aquí, donde estoy indicando con el cursor. Sin saberlo, lo estamos colocando ahí. Entonces, en un momento dado, liberamos al disco, lo dejamos que gire libremente, es decir, va a oscilar. Si no llegaste hasta la vertical de acá, sino que te quedaste por aquí donde estoy marcando con el cursor, pues va a girar, viéndolo por acá, va a girar a favor de las manecillas del reloj. Gira a favor de las manecillas, oscilará un poco y finalmente se va a detener aquí. Ya va a estar nuevamente en reposo el disco en una dirección. Como no se ve, aquí se está marcando para hacerlo visible, pero en realidad no se ve en el cuerpo del disco. Donde se haya detenido, se pone una marca así en línea vertical con el eje. Tú pones una marca en el cuerpo del disco, por ejemplo aquí, le pones una marquita. Puede hacerse pues hasta con azul de metilo. El azul de metilo es una sustancia que se usa como para pintar, vamos a decir, pintar temporalmente, nada más para marcar. Tú le pones el azul de metilo, es como una pintura de azul fuerte, por eso se llama así. Y aquí le puedes ya marcar con una punta, ¿no? Con un material, una pieza con filo, y le marcas suavemente la línea vertical. Entonces, ya tienes una primera referencia. Luego vuelves a girar el disco, así al azar. Tú no sabes dónde está el punto pesado, entonces lo pones al azar. La marca que pusiste podrá estar acá, en esta parte, podrá estar acá. No vas a hacerlo una vez, vas a hacerlo varias veces. Lo haces varias veces y dejas que gire libremente. Si la pones de este lado, viendo por acá, va a girar contra las manecillas del reloj. Ok, que lo haga, déjalo, que lo haga libremente. Después de que oscile un poco, se va a detener. Y si se observa que nuevamente se detuvo en esa dirección y varias veces que se realice, se detiene en esa dirección, no, ya es una evidencia de que en esa dirección existe el HS, el punto pesado. Y ya se podrá intentar corregir. Si sabes que en esa dirección está, para corregirlo, puedes agregar a 180 grados con esa dirección, es decir, en esta región, línea vertical en esta región, puedes agregar masa. Ahora sí que como no sabes la magnitud, tienes que hacerlo al método de ensayo y error, o
digamos, tratando de pegarle a la piñata con los ojos vendados, ¿sí? Pero no tan indefensos porque conoces la dirección. Entonces aquí le puedes colocar una masa pequeña y revisar nuevamente. Y así, ensayo y error hasta que sea satisfactorio. Que sea satisfactorio significa que cuando lo gires manualmente otra vez, para hacer el mismo experimento de dónde queda detenido, lo giras. Y si al soltarlo en reposo, al soltarlo en reposo, pues ya no gira, ya no hay momento que lo haga girar ni a favor de las manecillas, ni en contra, y lo giras nuevamente varias veces y ya no gira, quiere decir que le acertaste, mi cuate, que contrarrestaste exactamente a este punto pesado y entonces ya está balanceado estáticamente. Ese sería el procedimiento de balanceo estático. Sí se ve rudimentario, ¿verdad? Comparado con los métodos de balanceo actuales, pero pues es un método. Según tus recursos o los recursos que tenga el negocito, el taller, pues ya se puede intentar. Lean aquí, por favor. Refuerza lo que mencionamos, pero además aclara que si quieres una mejor calidad, tienes que ponerlo a girar, porque es la única forma de detectar y medir los momentos de inercia, o sea, desbalance por par de fuerzas. Entonces, no hay otra. Si quieres mayor calidad, tienes que ponerlo a girar. Lean ahora, ahí. Qué bueno que estamos revisando este trabajo porque nos estamos dando cuenta de algunos detalles importantes. No les había mencionado, pero aquí en este primer párrafo me está diciendo que lo puedes hacer de dos formas. Agregando, agregando masa, como ya dijimos, a 180 grados de donde esté la dirección del punto pesado, o quitando, quitando masa en el mismo lado donde se encuentra el punto pesado. También sería prueba y error.
cuánta masa quitar, pues hay que ser prudentes, ¿verdad? Hay que empezar por poquita, en esa dirección. Y ahí eliminas un poco de masa, digamos que es una forma de contrarrestar el punto pesado. Eliminas y vuelves a probar. Si vuelve a quedar ahí, pero ya pues un poco más difícil, tú, tú podrás decidir si quitas un poco más de masa y así sucesivamente hasta que ya no gire nuevamente. Entonces son dos procedimientos, agregando masa en la dirección opuesta o quitando masa en la misma dirección. De esas dos formas puedes hacerlo. Pero el método más socorrido, el que tiene más adeptos dentro de esta tecnología, es el de agregar masa, no el de quitar. Es más difícil, es más riesgoso, porque una vez que quitas, por ejemplo, perforando ese disco, pues ya no vas a poder eh, eh, volver a regresar, la verdad, si ya te pasaste. Además, bueno, pues ya implica otras cosas. Entonces, el más recomendado es agregar. Lo puedes agregar mediante imán, mediante electrodeposición, es decir, pegar ahí unas ciertas masas y esas ciertas masas en un momento dado hasta las puedes quitar o disminuir. También es un proceso lógico, no es lógico agregar una gran cantidad de masa de entrada, ¿no? Tienen que ser masas pequeñas. ¿Qué razones hay para balancear? Si ya las revisaste, te habrás dado cuenta que son razones muy importantes o razones de mucho peso, vamos a decir. Disminuir el ruido que causan las vibraciones. Disminuir el ruido es sumamente importante porque un nivel alto de ruido, de decibeles, causa lesiones que pueden ser muy severas e irreversibles en las personas que están sometidas a esos niveles altos de decibeles, de ruidos. Así que hasta daños irreparables a las personas y por supuesto entra ahí las normas, la reglamentación al respecto, no se debe de permitir y habrá inspecciones. Y si descubren que estás excediendo como negocio, como empresa, como dueño de ese establecimiento, estás excediendo los niveles de decibeles tolerables para las personas, por supuesto que te harán y te mereces esas multas, ¿eh? Por haber descuidado ese aspecto. Entonces es sumamente importante esa razón. Incrementar la vida de los cojinetes es una razón también de mucho peso, porque aunque los cojinetes normalmente son pues las partes que cuestan menos dentro del conjunto de la maquinaria, pues son las que menos cuestan. Sí, pero no las descuides, porque si lo haces, pagarás con creces tu falla. ¿Por qué? Pues porque se pueden dañar, habrá necesidad de cambiarlos. Cambiarlos significa parar la máquina. Parar la máquina, pues por lo menos esa línea de producción estará parada mientras se puedan cambiar. Claro que hay que comprarlos. Sí son lo más económico dentro de la maquinaria, pero tienen también un costo alto porque son especializadas para esa operación. Entonces, también cuestan. Y sobre todo los efectos. Paro de línea, no. ¿Cuándo? Hay que tratar de evitarlas. Disminución de las tensiones de operación, los esfuerzos que finalmente causan las fallas. Menor consumo de energía, esto es nuevamente muy importante, aunque sea un 3%, pero en consumos altos, donde hablamos de
varios cientos de miles de pesos por causa de consumo de energía eléctrica, o millones, ¿verdad? Según el tamaño de la empresa. Que sea un 3% es muy significativo. Mayor calidad del producto, prestigio para la empresa, mayor duración, etcétera, etcétera. Disminución de la fatiga del operador. Operadores cansados pueden causar accidentes para ellos mismos o para otras personas. Costos materiales es lo que menos importa. Ahí importaría mucho más los daños a las personas que puedan causar los accidentes por la fatiga de un operador. Este aspecto está relacionado y aunque no tiene relación con el tema que estamos tratando, se los menciono. Si están cansados, no manejen. Eso vemos en las carreteras. No maneje cansado. No seas necio. Si ya estás cansado, mejor detente. Busca un lugar adecuado, detente y descansa unos 10 minutos. Con 10 minutos que cierres tus ojos, si vas muy cansado, ya recuperas la viveza, recuperas tus facultades para manejar. Yo creo que aún con el riesgo de que estando detenido te asalten, aún ese riesgo es menor, ¿verdad? Si te detienes, no es seguro que te van a asaltar, no. Es una probabilidad. Bueno, pues esa probabilidad es preferible a que te accidentes por causa de tu fatiga, tal vez invadas el carril contrario. Con que cierres tus ojos un poquito, puede darse ya un accidente irreparable. Invadir el carril contrario y viene vehículo en sentido contrario, estás exponiendo tu vida, la de tus acompañantes, la de los que vienen en el otro vehículo. Es gravísimo eso. Entonces, no seas necio. Si estás cansado, no manejes. Si ya vas manejando, descansa un ratito y ya, adelante. Igual aquí, hablando de operadores de máquinas industrialmente, pues la fatiga es un enemigo muy poderoso y no depende tanto de ti, pues eres humano, puedes cansarte. Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto y disminuir la probabilidad de falla por fatiga estructural. Fatiga estructural se refiere a que en el mismo ciclo, las fibras de un elemento pueden estar sujetas a esfuerzos de tensión y dentro del mismo ciclo pueden estar sujetas en otro instante a fuerzas de compresión. Y así todas las fibras del elemento. Entonces, a veces a tensión, a veces a compresión. A veces las alargan, a veces las comprimen. Y así durante miles o millones de ciclos, que es lo que exige el funcionamiento cuando una flecha está girando a 900 RPM, por ejemplo, del dato que vimos, 900 revoluciones por minuto. Ah, ¿cuántas revoluciones da en una hora? ¿Y cuántas en un día? ¿Y cuántas en un mes? ¿Y cuántas? Etcétera, etcétera. Entonces, sí hablamos de millones de ciclos. Ese cambio de un tipo de esfuerzo a otro causa precisamente lo que se llama fatiga, la fatiga estructural, y puede fallar el elemento. Disminuir las vibraciones, entonces, también implica disminuir la probabilidad de falla por fatiga del elemento. Así que todas estas son razones muy importantes para no desatender el aspecto de las vibraciones, más bien reducirlas a niveles aceptables. Veamos ahora causas del desbalance. Aquí está. Desde aquí hasta acá. Léanlo, por favor.
La fabricación, que no es perfecta, también puede ser causa del desbalance. No homogeneidad, o sea, el material no es perfectamente homogéneo, tiene fallas, aunque no se vean variaciones al ensamblarlos. Todo esto. Y como causas secundarias, podríamos decir, pues algunas acciones de mantenimiento, hasta golpearlo, ¿no? Lo golpeas y distorsionas su forma. La corrosión, la erosión por partículas y acumulación de depósitos. Con el tiempo pueden producirse, pueden generarse. Acumularse depósitos es aumentar la masa en algunos puntos y eso causa desbalanceo. Causas menores se mencionan aquí. Hay muchos métodos para balancear máquinas rotatorias. Método vectorial, método de los coeficientes de influencia para dos planos, para un plano. Vamos a dejarlo así. Nosotros vamos a revisar en clase próxima balanceando dos planos por método de coeficientes de influencia. Y en esta misma clase vamos a ver este método vectorial para balanceo en un plano. Hay muchos conceptos que podemos revisar en este trabajo, se los recomiendo que entren a esa liga y vean este apunte con calmita. Hay muchos. Voy a dejar ya aquí esto. Bueno, nada más vamos a ver este que está interesante. Todo está interesante, pero tenemos que suspender en algún momento este análisis. Vean esta figura. Representa un rotor con dos huecos. Aquí está uno y aquí está el otro. Vas a representar como un vector, o sea, método vectorial, de esta manera. Si el hueco está aquí, entonces en línea pasando al centro de la pieza, línea radial, pero en sentido contrario a la colocación del hueco. Recuerda que un hueco significa menos material ahí, más material del otro lado. Entonces, este vector te está indicando el desbalance. Es el desbalance que existe por este hueco. Y por este otro, que es hueco más pequeño, pues este vectorcito indica el desbalance. La suma vectorial de esos dos te da este resultado. Esta es la resultante de este desbalance y este otro, vectorialmente hablando. Hacia acá está el desbalance. ¿Cómo corregirlo? Pues a 180 grados con esa dirección, ahí colocas una masa de balanceo. Esta sería la masa imaginaria, el punto pesado imaginario. Entonces lo contrarrestas con esto. Así lo corriges. Está interesante. Te da las bases de este procedimiento. Nada más para despedirnos de la consulta en este trabajo por esta ocasión. Vamos a ver para que revisen un poquito, para que vean el nivel del trabajo. Ya no me voy a detener, aunque está interesante. Vamos más allá. No veo la barra para bajarlo rápidamente, pero bueno, ustedes disculpen, le voy a bajar rápido manualmente. Ahí va. A ver. La busqué la barra, pero no la encontré. A ver, vamos a... aquí, yo creo que aquí. Comparación de datos obtenidos con distintas configuraciones. A ver, le voy a aumentar un poquito de tamaño para apreciar mejor. Eje vertical, amplitud. Eje horizontal, pues lo llaman cuentas. 100, 200, 300, 400, 500. Y tenemos estas amplitudes. Primer filtro, segundo filtro, ambos filtros. Bueno, ya es un indicativo. Vamos a ver más. Transformada directa de Fourier. Con esto quiero decirles que es un trabajo de alto nivel académico.
de nivel de investigación, de doctorado en este campo, ¿eh? Amplitud, frecuencia en hertz. Miren qué frecuencias manejan. Hasta 2000, 1600, 800 ciclos por segundo. Algoritmo de FT, o sea, es un trabajo de altísimo nivel académico y en nuestro campo, sean en el campo de la materia, pues, se han construido dispositivos experimentales para el laboratorio de ingeniería. Ese es el más sencillo. Aquí hay otro modelo. Estas piezas son flexibles, ¿eh? Para permitir y revisar la vibración. Vean el diseño. Aquí hay otro. Aquí está la comparación. En ese laboratorio tienen muchos recursos a su disposición. Aquí ya está funcionando. Están los dos discos, ya está colocada la correa movida por este motor y para eso era este hueco, para accionar y poder revisar. Cuentan con analizadores de vibraciones. Nosotros no, somos pobres. Bueno, cuentan con todos los recursos, ¿eh? Todos los recursos. Así que es un trabajo respetable, de mucha ayuda y que se mete a aspectos pues, que muestran un mundo, pero todo un mundo tecnológico en este campo de las vibraciones. Nosotros, pues ahora sí que estamos empezando. Nuestro curso es un curso introductorio a este campo. Eh, claro que nos sirve como base para la carrera de ingenieros mecatrónicos, pero hay que llevar esa humildad. Pues estamos en los inicios de un campo muy amplio. Masa de prueba en gramos, gramos. Aquí es una décima de gramo, décimas de gramo. No, pues sí, tienes que tener balanzas analíticas muy precisas e instrumentos para medir amplitud. ¿Sí? Tienes que contar con muchos recursos en ese laboratorio. A ver, pues creo que ya. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Mejor regresamos a la clase para ver eh, el balanceo en un plano. Esa es la intención en esta sesión. Bueno, vamos acá. Lean, por favor.
Tiene desactivado su micro, profe. Sí, gracias. Es que, bueno, hubo una interrupción. Gracias, perdón. Perdón. Decía que vamos a revisar este método B2, que es un avance con respecto al método anterior. Es un segundo paso. Requiere que esté girando este eje. Este eje, por supuesto, va a estar movido por un motor que no se muestra aquí. Lo mueves a un cierto valor de RPMs, y esas RPMs las transformas a radianes por segundo para obtener su equivalencia en velocidad angular. Puedes utilizar entonces esta fórmula, velocidad angular en radianes por segundo al cuadrado por R, que es la distancia, por M. Para calcular FC, lo que tú vas a poder detectar es FC. ¿Cómo? Pues midiendo la magnitud de las reacciones en los apoyos. Estos apoyos que yo estoy indicando como digamos en la materia de resistencia de materiales, así se indican los apoyos para una viga. En realidad corresponden a los cojinetes. Tienen la forma adecuada, ¿verdad? Un diseño. Rodean al eje y pueden anclarse. Pero para sencillez de esto, por lo que interesa ahorita, que es el concepto, los estamos considerando así. Si tú tienes una fuerza centrífuga, o cualquier fuerza, pero aquí es la centrífuga, al hacerlo girar, en esta ubicación, a una distancia A minúscula del apoyo A, y a una distancia B minúscula del apoyo B mayúscula, del apoyo B. Y tú puedes medir, puedes colocar aquí básculas especiales para medir las fuerzas que está soportando, y acá también. Entonces, tú puedes medir eso en cualquiera de las dos formas, por adición o por sustracción, o sea, por suma o por resta. Si esto que te indiqué aquí es la reacción, observa el sentido de FC que te estoy indicando. Entonces, como reacción sería una fuerza hacia abajo. Aquí le estás quitando, bueno, pues reacciona de esta forma. Pensemos en un ejemplo numérico para entender mejor. Si estáticamente, es decir, sin girar el eje, el apoyo A está soportando 70 kilogramos de peso. Pensemos en un rotor grande, o bueno, la magnitud es lo de menos. Ahorita es nada más para aterrizar el ejemplo. Pensemos en que aquí es 70 kilogramos de peso. 70 por 9.81 obtendríamos el dato en newtons. Dejémoslo en 70 kilogramos de peso. Y acá en el apoyo B hay 50 kilogramos de peso. 70 y 50 son 120. Quiere decir que estáticamente pesaría 120 toda la masa de ese rotor, de ese disco en este caso. Sí, son valores muy grandes, pero pensemos en esos. Si aquí de los 70 que hay estáticamente, cuando se ponga a girar, ¿sí?, y aparezca la fuerza centrífuga por causa de la reacción, ahora la fuerza que mide la báscula que está colocada aquí ya no es 70, pensamos que sea 45 kilogramos de peso. Pues quiere decir que por causa de esta fuerza le estás quitando la diferencia de 70 menos 45, es decir, 25, ¿no? 25 kilogramos le estás quitando por causa de la presencia de esta fuerza centrífuga. También le quitarás una cierta fuerza acá. Vamos a terminar el ejemplo con los datos numéricos mencionados aquí. Inicialmente era 70, estáticamente. Ya funcionando, ahora encontramos que es 45. Son 25, RA vale 25. 25 en este caso, pues eliminando peso. Si FC estuviera dibujada hacia abajo,
le estaría aumentando peso. En lugar de 70 ya serían 95 kilogramos. Por el sentido que se le puso, bueno, por eso se lo resté. En ambos casos, por adición o por sustracción, estamos descubriendo cuál es la magnitud de la fuerza centrífuga, porque la reacción en A, la estática nos dice que se calcula así. O sea, tú tienes que calcular suma de momentos en B para calcular RA o suma de momentos en A para calcular RB, como quieras. Tomando en cuenta las distancias, descubrimos que la reacción en A, según la estática, es B entre L por FC. Y la reacción en B es A entre L por FC. La magnitud de FC es esto, omega cuadrada RM. Si quieres despejar el producto RM o MR, solo tienes que pasar la W cuadrada a dividir a RB y la L a multiplicar y la A dividir. Entonces, puedes tomar de base ya sea la expresión de RA o la expresión de RB para calcular la cantidad de desbalance. Cantidad de desbalance es el producto MR, masa por distancia. Masa por distancia. No es una fuerza. Se llama, no es un momento, no, se llama cantidad de desbalance, cantidad de desbalanceo. Entonces, ese MR tiene este despeje tomando en cuenta RA y tiene este despeje tomando en cuenta RB. Pues ya lo descubriste en cualquiera de las dos formas. Ya descubriste su magnitud. Eso ya es un paso de avance en este procedimiento. Todavía suena un poco rudimentario, pero menos que el otro. ¿Sí? Ya es un buen avance. Requisito, pues que tengas básculas adecuadas para medir la fuerza en los apoyos, causada por la fuerza centrífuga. Desventajas. Sí, y muy importante. No tienes la seguridad de que FC sea perfectamente vertical. Así las reacciones serían perfectamente verticales. Y lo que mide la báscula colocada en la parte de abajo o en la parte de arriba, no sé, según el sistema, pues no está seguro que corresponda a toda la magnitud de la fuerza centrífuga. Tal vez sea solamente su componente vertical lo que estás viendo aquí en su efecto. El efecto que estás viendo puede ser que corresponda a la componente vertical de FC y no a toda la magnitud de FC, porque no estamos seguros de que sea perfectamente vertical o que tenga otra dirección, y lo que estamos midiendo pues, es su componente vertical. Ese es un defecto, pero pues hay otros procedimientos. Como el que se menciona aquí. No, pues este sí ya es actual, ya es otro avance. Ya utilizas un analizador de vibraciones como apoyo para este procedimiento. Pues más confiable, absolutamente más confiable. Balanceo en un plano con apoyo de un analizador de vibraciones. Te comento que este disco, esta circunferencia, representa un plano, como dice aquí. Físicamente es un disco, puede ser una polea, es un disco. Tiene un espesor que aquí no vemos. Este es el diámetro exterior y este es su cuerpo, está lleno de material. No es hueco. Aquí en su centro se atornilla mediante un perno, se fija a un eje que no vemos en estos esquemas, son vistas de frente. Ese eje está movido por un motor. La base del motor puede ser esta, que está fija, por supuesto. El motor está girando aquí a favor de las manecillas del reloj, así como lo vemos. Por la parte de atrás sería en contra de las manecillas, pero así de frente es a favor de las manecillas. Está haciendo girar ese disco porque está sujeto a ese eje. Ese eje, por supuesto, tiene un cojinete de apoyo, que tampoco vemos. A la salida del motor existirá un cojinete
y luego con una extensión de ese eje, ahí se fija el disco aquí. El procedimiento consiste así en esto. Antes de hacerlo girar, aunque aquí ya indiqué el sentido de rotación, antes de hacerlo girar, antes de hacer funcionar el motor, ya el disco está sujeto ahí, se colocan unas marcas. Aquí, esta línea fuerte y esta otra, quieren decirte que pones una marca en la parte fija, aquí, esta, y también una marca en el disco que quieres balancear, pero tiene que ser en forma radial, como te está indicando aquí. En forma radial colocas esas marcas, una en el disco y otra en la parte fija, coincidiendo sobre esa línea. No debes colocarlas en otra dirección, o sea, una dirección con inclinación cualquiera, no te sirve. Tiene que ser esta para mejor referencia. Ya que colocaste las marcas de referencia, podrás hacer funcionar el motor. Eso te dice el dibujo B. El dibujo B te dice, ya pusiste a funcionar el motor, el disco está girando así, y con tu analizador de vibraciones, pero de los buenos, no de los sencillitos, de los buenos. O sea, que incluya lámpara estroboscópica, o si no la incluye, que es un accesorio opcional, ¿verdad? Normalmente te lo venden así el equipo. Opcional, puedes conectar, tiene puerto para que conectes una lámpara estroboscópica, en cualquiera de los dos, pero que mediante el analizador se tiene ya la posibilidad de medir la amplitud. A1 significa amplitud. El subíndice 1 porque quiero referirlo a la posición donde pues te mide la situación actual del sistema, o sea, tal y como está. Al hacerlo girar a RPMs conocidas, o sea, las que gira el motor, mediante el analizador mides dos cosas. La amplitud de la vibración, representada con A1, y el ángulo, pues vamos a llamarle de fase con respecto a esta línea. El ángulo θ1. Este θ1 te lo da la lámpara estroboscópica. Si ya la has visto cómo funciona, porque en el taller mecánico, perdón, en el taller de electromecánica, en el Tec Toluca, sí hay lámparas estroboscópicas, ya las he visto. Conozco más el laboratorio de electromecánica que el de mecatrónica. Mecatrónica, pues, ni me he parado por ahí, para ser sincero. Pero bueno, aquí, al margen de ese comentario, sí hay lámparas estroboscópicas aún en el TEC. Y si has visto lámparas estroboscópicas en un taller mecánico, sabrás que lo que te estoy diciendo es correcto, es real. Con una lámpara estroboscópica conectada adecuadamente a un motor de combustión interna, puedes ver las marcas en las poleas. Las marcas en las poleas que deben de coincidir con una marca en parte fija. Si la lámpara estroboscópica está calibrada, su frecuencia, a las revoluciones por minuto que esté dando el motor, vas a poder ver esa marca que te estoy comentando en las poleas, como si estuviera fija. En realidad el motor está girando, por ejemplo, a las 900 RPM que te acabo de mencionar. A 900 revoluciones por minuto está girando. Por supuesto, no metas las manos. Puedes cortarte los dedos. Pueden cortarte los dedos las poleas y las bandas. Entonces, cuidado. No meter las manos. A la distancia prudente, la lámpara estroboscópica enfocada ahí te dice dónde está la marca durante el funcionamiento. ¿Dónde está la marca? Si coincide con
la marca donde debe de estar, en el sitio donde debe de estar, pues el motor está bien. Si no coincide, pues tienes que hacer los ajustes correspondientes. Eso en un taller mecánico. Aquí, si el analizador de vibraciones lo ajustas, lo calibras a las RPM del motor, que es un dato conocido, o también lo puedes medir, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que es conocido. Las RPM del motor, ajustas ahí el analizador de vibraciones y entonces vas a poder ver ese mismo efecto, como si estuviera quietecita esa marca, aunque en realidad está girando. La ves quietecita y puedes medir, tienes el dato de teta 1. Son los dos datos que necesitas para establecer esto como un vector, su magnitud y el ángulo. Muy bien. Entonces, para el paso del B al C, lo que tienes que hacer es pues, suspender el funcionamiento del motor y esperar hasta que se detenga esto. Nuevamente en reposo. Ya que está en reposo, en esa dirección donde está la marca, colocas una masa de prueba. Colocas la masa de prueba ahí. Al hacerlo ya estarías utilizando una cierta distancia desde el centro hasta donde la colocaste, en esa dirección, donde está la marca. Le llamas masa de prueba. Pequeña, por supuesto. No hay que exagerar y hay que asegurar la adherencia, ¿no? Por ejemplo, si lo haces con imanes, que los imanes sean lo suficientemente poderosos o potentes para que mantengan esa masa en su lugar. Donde la colocaste en esa dirección es importante. Puedes usar cualquiera, pero que sea en esa dirección. Y nuevamente arrancas el motor, lo pones a funcionar a sus 900 RPM o el valor que tenga y vuelves a medir con el analizador de vibraciones. Aquí es la colocación nada más. Ya aquí ya lo pusiste a funcionar y con la lámpara estroboscópica puedes leer este ángulo desde la referencia que se colocó en la parte fija, distancia radial, desde ese brazo inicial del ángulo hasta donde queda funcionando, ¿eh? Esto es funcionando. La vemos en reposo por el efecto de la lámpara estroboscópica. Nos da teta 2 y también la nueva amplitud. Ahora es otra amplitud de la vibración. Y es que incluye el efecto de dos cosas. El desbalance que ya tenía, más el desbalance causado por la masa de prueba. Son las dos cosas las que influyen para que aquí sea teta 2 en lugar de teta 1. Es otro ángulo y otra amplitud. Contempla las dos cosas. Ese dato nuevamente es sumamente importante para el objetivo. Ahora se va a poder calcular un ángulo llamado teta 3 con referencia a esta línea y hasta donde dé. Aquí en este esquema se ve que pasa de la marca inicial. Esta es la marca original que se puso en la parte fija. No se ha cambiado de posición, es la misma. Bueno, pues teta 3 llega aquí en este esquema un poquito más allá y se colocó otra marca pues hasta en color distinto, en color verde. Ese es el ángulo teta 3. Ese ángulo teta 3 ya te dice dónde está el desbalance original. Ese es el procedimiento. Vamos a ver los cálculos. El mensaje se ilustra como un vector a la magnitud A1 y al ángulo teta 1, pero lo pones de referencia. Por eso lo estamos poniendo aquí, por ejemplo, horizontal hacia la izquierda, lo puedes poner horizontal hacia la derecha. Lo puedes poner en realidad en cualquier dirección, pero lo más recomendable es esto, ¿no? Mejor, para no complicarse, pues horizontal. Aquí se puso horizontal hacia la izquierda. Ya es el vector A1. Aquí te lo estoy poniendo como magnitud porque no le pongo línea de vector. Es nada más la medida desde aquí hasta acá. Pero aquí está la punta de flecha y se ha colocado horizontal. Entonces,
este esquema con punta de flecha es el vector A1 y lo que estoy acotando aquí es la magnitud. Se pone como referencia, por eso al ángulo θ2, que está tomado, como vemos, desde esta misma referencia, está tomado θ2. Bueno, si quieres el ángulo con respecto a esta dirección, pues tienes que hacer la resta. A θ2 le restas θ1 para que sea esta la referencia. Por eso es esta resta. Y entonces a la nueva magnitud, la que incluye los dos efectos de desbalanceo, el que ya tenía y el que causa la masa, pues a eso le restas θ1. Y ya tienes con punto común un diagrama vectorial. Si a A2 le restas A1, como dice esta operación vectorial, obtienes A3. Aquí está nuevamente la magnitud nada más, ¿eh? Aquí ya está como vector. El vector A3 es A2 menos A1. Y si quieres su magnitud, aplica la ley de los cosenos, porque conoces dos lados y el ángulo. Pues el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo entre ellos. Despejando de aquí, tienes A3. La magnitud, ya que la tienes, puedes aplicar la ley de senos. Seno de beta se le llamó así se le quiso llamar, así se le bautizó. Seno de beta entre la magnitud de A2 debe ser lo mismo que seno de este ángulo, el que resulte de θ2 menos θ1, entre la magnitud de A3, que ya tenías, que acabas de conocer. Entonces, eso te sirve para calcular el ángulo beta. Ya que tienes el ángulo beta, vas a restárselo a 180. ¿Por qué restárselo a 180? Porque se calcula de esta forma. Es el modelo de diferencia. Pero su punto de inicio debe de estar en el punto de inicio común. Entonces, ese vector A3, ya como vector, empieza aquí y va en esa dirección hacia acá. Por eso es que se le tiene que restar a 180. Ese es θ3. Ya que tienes θ3, pues ya sabes la dirección del desbalanceo. Vas a usar una masa de corrección calculada de esta forma. Magnitud de A1 entre magnitud de A3 por el valor de la masa de prueba que utilizaste. Y además, colocada a la misma distancia radial en que colocaste la masa de prueba. Por eso te decía que era importante esa distancia. Se deduce porque A3 por la masa de corrección es lo mismo que A1 por la masa de prueba. Por eso se deduce. Aquí está la descripción de los parámetros. Recuerden que le doy preferencia a la notación descriptiva porque ubica más en los conceptos, más que la notación distinta en cualquier libro de texto. Masa de corrección, masa de prueba, amplitud inicial, amplitud incluyendo la masa y amplitud causada por la masa de prueba. Entonces, ya tenemos eso. Dirección de A1, dirección de A2 y dirección de A3. Pues aquí terminamos, jóvenes. Si no tienen algún comentario, creo que con esto terminamos la sesión de hoy. Para la próxima sesión ya veremos el balanceo en dos planos aterrizado, es decir, para que podamos hacer cálculos. ¿Tienen algún comentario o ya? Ok, les voy a poner el material. Es más, creo que ya lo puse, ¿eh? A ver, chéquenle. Ya puse materiales de clase, el apunte impreso. El primero que vimos. Me refiero a este, ¿sí? Este que incluye estas ligas, ¿sí? Este ya está en materiales de clase. A ver, chéquenlo. Yo lo voy a checar, si no, pues lo pongo para que puedan consultar en detalle, con cuidadito, con calma, tanto esta liga que ya consultamos como esta otra. Esta otra también está interesante. Yo ya la vi. Sin embargo, en un segundo intento que hice, porque la primera vez sí lo logré, en el segundo intento, pues haz de cuenta, te piden que pagues derechos. Tienen razón, pero pues yo no pienso pagar, soy pobre.
Entonces, inténtenlo ustedes, por favor. Si lo logran como lo hice la primera vez, sin pagar, pues consúltenlo. Son como 4 páginas nada más que te dan de introducción al tema. Pues, pero son datos interesantes, otra forma de ver, otra forma de ver. Entonces, ¿alguien ya lo checó? Si está en materiales de clase. Si no, pues vamos a hacerlo. No, todavía no está, profe. ¿No está? Ah, caray, a ver, vamos No, a profe, ver. no me aparece. ¿No aparece? A ver, vamos a checarlo. Vean, ahí está. Vamos a buscar su equipo. Su equipo es el 303, no es este. Vamos a ver. 303, ¿dónde estás? Aquí estás. Archivos, materiales de clase. A ver, fechas, 1 de marzo. Hace unos minutos, no, ¿verdad? No está. Tienes razón. No está. Pero puede estar. Son testigos de que ahí está. A ver ahora, ¿dónde aparece aquí en el listado? Hace unos segundos, aquí está. A ver, lo checamos. Sí, ahí está, ¿eh? Ahora sí ya son testigos de que ahí está. No me pueden negar que no está ahí. Y ahí están las ligas. ¿Ok? Entonces, para que puedan consultar con calma y ver más detalles, hay muchos detalles interesantes, tanto en el primero como en este segundo que ya consultamos. Véanlo, por favor. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, luego. profe, igual. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Buen día.